Bien, vamos a los building blocks. Quiero construir una solución. No has hablado de arquitecturas, eso está muy bien, pero ahora tengo que construir de cero, pues, un reloj despertador. Pues, estoy hablando de... Claro, estoy en mi casa, entonces veo el reloj despertador. Un conectado. ¿Cómo empiezo? Bueno, pues las decisiones a tomar son muchas, ¿vale? Esto que veis aquí es un bonito stack de las diferentes decisiones que hay que tomar desde el casing, es decir, la cajita, hasta la aplicación. Tenemos, por un lado, los componentes y los sensores. Hay una miriada, una cantidad de fabricantes brutal, y solo tenéis que meteros en cualquier tienda de electrónica, que fabrican sensores. Un montón. Y están, por ciento, comoditizados. Es decir, los sensores valen nada, valen dólares. $1, $2. Son súper baratos, mega baratos. Son, en el fondo, componentes electrónicos. También tengo que tener en cuenta la batería. ¿Vale? La batería es un problema nada menor. Batería de litio, una batería de polímeros. ¿Qué tipo de batería pongo? ¿Qué capacidad necesita? No es lo mismo, por ejemplo, si más adelante tomo la decisión de poner SIMs, tenéis que tener en cuenta que las SIMs, las tarjetas SIM, están hablando con una antena que puede estar a kilómetros de distancia. O sea, necesita un altavoz grande. Y ese altavoz grande, ese que nos ponemos todos a la oreja para hablar, necesita un chip, un condensador enorme. Enorme. Entonces, este condensador tengo que tenerlo contemplado a la hora de crear el dispositivo. Fijaros que todo es la misma película. O sea, no son compartimentos estancos cada una de estas decisiones. Una afecta a la otra, todos son piezas móviles. ¿Vale? Bueno, distribución de componentes electrónicos, Arrow.net, es decir, yo lo compro, fenomenal, pero quiero 40.000. Bueno, pues habla con estos señores, el procesador, qué tipo de procesador utilizo, un ARM Cortex, un procesador de Intel, todo esto evidentemente tiene unas repercusiones, porque el procesador tiene ciertas interfaces que se vienen a continuación, el sistema operativo que utiliza, ¿vale? Embed, FreeRTOS, Arduino, Google estaba trabajando en Brillo, sistemas operativos para los dispositivos, ¿vale? Bueno, no lo he puesto aquí, pero Brillo es un sistema operativo bastante interesante. Es un sistema operativo, es un Android. Lo que han hecho es recortarle todo lo que no necesita una cosa conectada. Por ejemplo, pantalla, ¿vale? O sea, no necesitas un monitor, necesitas una interfaz de ratón, no necesitas una interfaz de HDMI. Se empiezan a cortar cosas y te dejan un Android muy reducido y lo llamaron Brillo. Vamos a las comunicaciones. Aquí tenemos diferentes decisiones desde el chipset, es decir, los chips de comunicaciones ya no solamente es el procesador, las comunicaciones tienen un procesador aparte, ¿vale? Que puede ser de Qualcomm, de Intel o de MediaTek. Cada uno de ellos tiene licencias. Quiere emitir en 3G, hay que pagar una licencia. Quiere emitir en 2G, hay que pagar otra licencia. Bueno, esto es pero generalmente no tienes que hablar con ellos, ¿vale? Ya hablan por ti, Telit, Ketel, Sierra o Gemalto, ¿vale? Ellos ya hacen sus propios chips con los procesadores metidos y te venden el chip para conectarlo en tu placa base. Luego también hay que hablar con bueno, esto es la parte de SIM. En la parte de no SIM, nos contaba antes el EPWA, aquella comunicación para las cosas, específicamente creada para las cosas en la banda de puertas de garaje, pues Sigfox era el representante o es el representante más destacado en cuanto a red privada. Ahí se intentan crear estándares y hay otras, ¿vale? Está LoRa, hay varios, luego hablaré más de ellos. Pero bueno, que sepáis que hay más, o sea, que si es SIM o si no tiene SIM, pues hay diferentes fabricantes con los que tengo que hablar. Protocolos de comunicación IoT, ya tengo montado el dispositivo, me ha llevado un rato, ya lo tengo listo. Bien, ahora tengo que ponerle comunicaciones de IoT. ¿Qué tipo de protocolo utilizo? Bueno, pues aquí hay muchos protocolos de comunicaciones, ¿vale? Desde, bueno, pues por ejemplo, ahí hacia la mitad, donde veis IETF, arriba veis MQTT, ¿vale? O COAP, HTTP. MQTT es quizás el protocolo, y esto es un insight, o sea, esto es rebatible, ¿vale? Pero quizás es de los más populares a la hora de desarrollar una aplicación de una comunicación, porque está pensado, está implementado por IBM, por cierto, IBM es un gran impulsor del protocolo MQTT, del protocolo de comunicaciones MQTT, y lo que hace es dar paquetitos pequeños
con un alto grado de resiliencia, es decir, si se pierden algunos por el camino, hay reintentos, son pequeños, no consumen mucha batería, está muy pensado para las cosas, ¿vale? Entonces tiene bastante aceptación. Pero a pesar de eso, la IEEE Cubo está también a su rollo, montando sus propios protocolos. Hay consorcios de automóviles que montan sus propios consorcios, sus propios protocolos. En fin, aquí cada uno hace un poco lo que le da la gana. Luego tenemos un backend. Una vez que hemos conseguido llevarlo a algún lado, tenemos que llevarlo a un backend donde tenemos Amazon Web Services, Microsoft y Google, que son los genéricos, que valen para esto y para cualquier otra cosa. Amazon Web Services vale evidentemente para cualquier otra cosa. Y luego tenemos backends específicos, como Axida, Carriers o Figuare, que son específicos para IoT y están pensados para dar herramientas para ayudarte a tomar todas estas decisiones anteriores. Y una vez que lo tengo hecho, ya tengo los datos en algún sitio y tengo que decidir cuál va a ser el frontend, lo voy a poner en una aplicación, lo voy a poner en la web o no. Esto es la toma de decisiones de una solución IoT. Es duro, es duro. Entonces, ¿dónde está aquí la oportunidad? Pues evidentemente la oportunidad está en ayudar a los usuarios, a vosotros que queréis crear una alarma conectada, a que no tenga que tomar todas estas decisiones porque me hace falta tiempo y dinero para hacer todo esto. Entonces, la gracia de esto consiste en comprimir el stack. Aquí os pongo un ejemplo de, bueno, un chip de un sensor. Esto es lo que digo que cuesta $. Esto no es nada. Como veis, hay muchísimos y, bueno, aquí hay unos cuantos. Hay uno de sensor de humedad. Ahí veis una pila. En fin, de sensores de presencia. Tienen toda esta pinta, ¿vale? No son especialmente sexys. Estos dispositivos ya son un poquito más avanzados. Quizás el sensor definitivo, y ahora lo estamos viendo, y mira, a mí esto me viene a cuento para hablar del coronavirus una vez más. Uy, qué pesado estoy, pero es que es un tema, quita tiempo. El sensor definitivo, quizás, hay muchas voces que dicen que el sensor definitivo es la cámara. ¿Por qué? Porque te permite hacer muchas cosas, muchas cosas. Es decir, lo que me permite medir con temperatura un sensor de temperatura normal y corriente como estos de aquí, una cámara también me lo permite hacer. La cámara es más cara, pero me lo permite hacer sin tocarle. De hecho, en este vídeo que veis aquí, no lo voy a poner porque a mí siempre me ha dado mucha rabia la gente que pone vídeos en clases, pero luego lo podéis echar un vistazo si queréis. Se ve quiero recordar que es el vídeo de una cámara que se utiliza para medir la muerte súbita de los bebés. Es capaz de ver el flujo sanguíneo en la oscuridad de un bebé. Entonces va analizando la imagen de cómo la cara se le va llenando de sangre. O sea, las venas se llenan de sangre rítmicamente con los latidos del corazón y es capaz de ver si está latiendo sin ponerle una mano, un dedo encima. Esto quizás es el futuro de los sensores. Bueno, y ahora con lo del coronavirus se está viendo que en Shanghái, cuando entras a un centro comercial, hay sensores térmicos que ven la temperatura que tienes y si no, pues empiezan a tocar la campana. Esto, por cierto, y esta es mi predicción a corto plazo y completamente basada en mi intuición, o sea, que tiene el valor que tiene, a mí me da que en los aeropuertos vamos a empezar a ver de esto de ahora en adelante hasta para el resto de nuestras vidas. Igual que cuando ocurrió el 11 de septiembre, desde entonces, cada vez que llevamos un líquido, tenemos que meterlo en una bolsita de plástico y nos tenemos que descalzar si vamos con tacones. Y eso ocurre en todos lados del planeta. Estoy convencido que a día de hoy vamos a empezar a tener estas cámaras más alrededor de nuestro para medir temperatura de la gente, para medir qué temperatura, cuál es la temperatura de la persona que está entrando por la puerta. Como digo, es quizás el sensor definitivo. No solamente vale para esto, vale para muchas cosas, sensores de iluminación, todo eso se puede medir con la cámara. Es un sensor increíblemente potente. ¿Qué otros sensores hay? Bueno, pues está el Project Solid. Este sensor es otro sensor espectacular desarrollado con Google y ayudado por el MIT. Es básicamente un radar. Tiene esta forma, ¿vale? Es mucho más pequeño, muy pequeño. Es un chip muy pequeñito y lo que hace funciona como un radar, de forma que detecta, y el vídeo de esto no lo voy a poner, pero es espectacular, cómo eres capaz de lo que habéis visto en las películas con Minority Report, que la gente mueve las manos y el sensor detecta lo que está haciendo con las manos y es capaz de
como si estuviera tocando la radio o tocando un violín sin violín, pues algo así se puede hacer con esto. Detecta tus manos, detecta lo que está pasando y es capaz de interactuar. Por ejemplo, podrías tener un reloj, en el vídeo está puesto y en el reloj tú te proyecta encima en la palma de la mano algo, tú tocas la palma de la mano y como está viendo tu dedo, es capaz de saber si está subiendo o bajando el volumen. Esto es el futuro de los sensores. Es increíblemente, bueno, está en desarrollo, esto todavía no está vivo, no es comercial, pero me pareció espectacular cuando lo vi. De una mano, un segundín. Sí, José Ignacio. Sí, tengo una inquietud referente a lo que mencionabas de las cámaras, lo anterior. Me imagino que eso obviamente es un programa, una aplicación que captura la imagen y de acuerdo a colores hay un algoritmo o la aplicación la que dependiendo los colores o el tema, digamos, de fluidez en la imagen, dependiendo los niveles de colores, con base en eso puede determinar si la persona tiene fiebre o no, digamos, en estos sentidos. Es como Sí. esa inquietud. ¿Cómo funciona? Mira, tiene varios sistemas. O sea, es un sistema increíblemente complejo. Esto para que nos riamos de los chinos. O sea, tienen una tecnología bastante puntera. Lo que hace la cámara es, primero tiene que identificar a las personas. Es decir, está viendo todo el flujo de gente que está alrededor. Y, un segundito. Y detecta las formas de las figuras. ¿Vale? Las cámaras de reconocimiento facial que tienen, o sea, los sistemas de reconocimiento facial que tienen los chinos, que no haré ninguna broma con esto, pero deben ser los mejores del mundo, además te detectan los andares, o sea, detecta la forma que andas para identificarte y caracterizarte, porque también todos tenemos una forma de andar particular. O sea, tú eres capaz de reconocer a una persona familiar solo a la distancia por verla caminar. Entonces, todos estos patrones, esta imagen en movimiento, las cámaras lo analizan. Entonces, de pronto, detectan a las personas y las caras, las cabezas. Bueno, lo hacen las cámaras de fotos, ¿vale? Eso ya lo hace una cámara de fotos cuando tiene la función esta de sonreír. Detecta la cámara de fotos, esto es un algoritmo que tiene el propio sistema, y mediante infrarrojos, creo que recordar que lo hacen, es una cámara infrarroja, la que detecta el calor, una cámara térmica que detecta el calor de esa persona. En el fondo son dos cámaras. Este procesado se tiene que hacer en local, lo cual hace que el sistema sea muy caro. ¿Os acordáis cuando se hablaba de Edge Computing? Aquí es cuando Edge Computing puede abaratar estas soluciones. Porque lo que estás haciendo es, en lugar de procesarlo en tu servidor de Amazon con la latencia que tiene eso y todo el coste que supone mandar ese stream de vídeo arriba del todo, pues es carísimo, o sea, esto consume ancho de banda. Depende de cómo esté ese dispositivo, si tienes wifi, vale, pero si no la tienes y tienes una SIM, te vas a arruinar. Entonces, el Edge Computing lo que hace es acercar el procesado a algo mucho más cost effective, mucho más barato. Esta solución, por ejemplo, están armadas de esta forma. Entonces, está la cámara, cámara de infrarrojos, o que es capaz de leer sensor térmico de cámara, inteligencia artificial para reconocimiento de patrones y reconocimiento de sensor, o sea, reconocimiento de cara, porque al final donde mide la temperatura es en la cara, y procesado, porque todo esto hay que procesarlo, evidentemente, procesado en Edge, para intentar abaratar los costes del procesado local, que si no hay otra, pues se hará en local. Pero claro, eso requiere que tienes un servidor allí, que tienes que, o sea, en fin, mantenimiento, es todo un poquito más caro. No obstante, es el sensor definitivo. O sea, a mí me sigue pareciendo que las cámaras y esa facilidad que tienen de reconocer patrones y con inteligencia artificial y de reconocer qué está pasando, pues son capaces de ver, por ejemplo, que una lavadora ha dejado de funcionar sin necesidad de tener un sensor de lavadora. Simplemente ven que ha dejado de funcionar. O que un huevo se está pudriendo. Bueno, eso es más complicado. Eso sería un sensor químico. Pero no sé, yo qué sé, que se está guachando, que las flores se están secando sin necesidad de tener un sensor de humedad. Simplemente las tiene que ver. Entonces, las cámaras, yo creo que van a explotar en cuanto a monitorización del mundo real, porque son increíblemente, junto con inteligencia artificial, son una herramienta increíblemente potente. Increíblemente potente.
No sé si, bueno, espero que haya respondido a tu pregunta. Como os decía, Project Soli, sensores de movimiento, radares, una cosa bastante novedosa en cuanto a interacción. Lo otro es más de consumo de información. Ahora yo quiero interactuar con las cosas, no solamente quiero que estén, quiero hacerles cosas. Bueno, pues para esto se utilizaría cosas como Project Soli. A nivel sensores. Bien, ¿el sensor dónde lo conecto? Pues el sensor lo tengo que conectar al módulo de comunicaciones, ¿vale? Volvemos al stack inicial que tenía por aquí. Se me ha ido. Bien. Estoy tengo el sensor, ¿vale? Voy a la parte de procesador y comunicaciones. Toda esta parte de aquí, desde processor hasta comms provider, suele ir en lo que llamamos hardware, ¿vale? Todo esto es lo que os voy a enseñar ahora, lo que es un Arduino y más dispositivos similares. Arduino, de hecho, si os metéis, es un dispositivo que se denomina, y esto es muy interesante, hardware libre. Igual que existe el software libre, y todos sabéis que Linux no paga licencia, tú puedes tener un Linux en casa y te lo descargas como si fuera Windows. Lo que pasa es que hay que saber usarlo, pero eso es otro tema. El caso es que es de software libre, no tiene coste adicional. Pues el hardware de Arduino es libre, nada tiene licencia. Todo es hardware abierto, es decir, el procesador no tiene que pagar royalties en ningún sitio. Y esto está muy bien, porque te permite construir soluciones sin necesidad de tener que pagar licencias adicionales a nadie. El problema, o bueno, lo que hace Arduino es que tiene poca potencia, ¿vale? Tiene un chip chiquitito, la forma de programar la memoria es muy limitada, la forma de programar es bastante lineal, es decir, no sé si alguno ha programado alguna vez, pero una de las cosas que tiene la programación a día de hoy es que es multihilo, multithread. Eso quiere decir que tú programas en un momento, haces una interrupción, vas a otro programa, haces otra interrupción, vas a otro programa, vuelves al anterior. Esto aquí no funciona así. Esto aquí es un único hilo, como si fuera una única lista de la compra. Vas leyendo uno detrás de otro y cuando terminas vuelves a empezar. ¿Vale? Así es como funciona Arduino. ¿Qué ocurre? Que es muy bueno para aprender. Hay plataformas educativas brutales para enseñar a tus niños de qué va esto. Y te permite encender LEDs, apagar LEDs, medir la temperatura de una plantita, medir cómo está de seca o no está de seca. Te permite hacer un montón de cosas de forma amateur, pero que te permite aprender de qué va esto. Es bastante, bueno, está enfocándolo hacia allí, Arduino, ¿vale? Bueno, con Arduino estuvimos hablando desde cuando trabajaba en Telefónica, por cierto, y hicimos un proyecto muy interesante que se llamó Thinking Things, que luego os comento. Pero Arduino es esto, a día de hoy no sirve para aplicaciones industriales por su falta de procesado. Para más procesado tenemos Raspberry Pi. No deja de ser un dispositivo también de aprendizaje, o sea, no deja de ser un ordenador. Viene sin caja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo lo pongo en un entorno industrial, no lo voy a poner así, ¿vale? Porque no es nada profesional ir a un entorno industrial con una Raspberry colgando. Le voy a poner una caja. Las cajas son de plástico, son bastante feotas, además. Son baratas, pero perdón, pero no son especialmente bonitas. Entonces, estas cajas requieren de o sea, no son estancas, no siguen ninguna norma ninguna norma de protección industrial, no son resistentes al polvo, no son resistentes a la temperatura, no son resistentes a las diferencias electromagnéticas. No es una solución industrial, pero es increíblemente potente. Fijaros todo lo que tiene, y cuesta $30. Es muy baratita, ¿vale? Para probar, para hacer prototipos, es fantástica. Luego, una vez que vemos que si es que salen los que salen el caso de uso, pues ya me pongo a construir una solución industrial con algo más de alegría. ¿Qué tipo de visión, qué tipo de pinta tienen esas soluciones industriales? De este estilo, ¿vale? Tanto Libelium como Oasis son dos empresas cuyo objetivo es el Internet industrial o el Internet de la industria 4.0. Libelium se ha enfocado mucho en soluciones relacionadas con la ciudad, con Smart Cities, ¿vale? Ellos tienen estos dispositivos que veis ahí, la caja, ¿vale? Con la super antena. Y a esta caja se le pueden conectar diferentes sensores, pues ya sea de contaminación de CO2, de riego, de calidad de agua, calidad del aire,
contra contaminación lumínica, en fin, un montón de cosas a estos dispositivos. Son, como veis, son bastante más robustos, tienen una pinta mucho más industrial. De hecho, no solamente para la ciudad es uno de los grandes fuertes que tienen estos chicos, pero también los utilizan para viñedos, por ejemplo, para monitorizar la calidad de las viñas, que están en dispositivos que están a la intemperie, que les llueve, les nieva, están a temperaturas bajo cero, están a temperatura, en verano pega un calor que no veas. Bueno, pues eso necesita cierta intensidad y por eso están estos dispositivos. Y Oasis se encarga más o está más enfocado hacia dispositivos móviles como pueden ser camiones, coches y todo tipo de transportes, ya sea, por ejemplo, un contenedor. Los contenedores de la cadena de suministro pues tienen que estar monitorizados. ¿Y qué le pongo? No le voy a poner una Raspberry, porque en cuanto le den 4 golpes y le bajen de 3 barcos, vamos, la Raspberry me salta por los aires con mi carcasita de plástico. Entonces voy con una carcasa IP21 que tiene resistencia a partículas en suspensión, que le puede sumergir, que en fin, y que es móvil, tiene otro tipo tiene batería incluida. La batería además es muy interesante porque fijaros cómo está diseñado el dispositivo. Cuando pierde, en teoría el dispositivo tiene que ir conectado a la red, pero si pierde conexión a la red, la batería se pone en modo ahorro y empieza a mandar los mensajes con determinada cadencia. Todo esto se programa, por cierto, se define. Y cuando cuando queda poca batería, empiezan ya los mensajes de socorro, 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 me apago, como el ordenador, me apago, me apagué. Y va mandando la última posición que va teniendo, o sea, en fin, está optimizado para que con una batería adicional que tienen los dispositivos, como son móviles, pues van avisando cuando se van a morir, o cuando se están quedando sin cobertura, o cuando no tienen, pues todas estas cosas las van contando. Es algo más serio que los dispositivos anteriores, y estos son el tipo de dispositivos que se utiliza para un grado industrial. A nivel dispositivo, esos son los bloques, ¿vale? Pues es decir, no os voy a decir que os hagáis un dispositivo vosotros. Si os queréis dedicar a hacer esto, adelante. Pero vamos, es un bonito desafío. Si no, pues hay un montón de empresas que se dedican a hacer ya esto. Y a diseñártelo para el caso de uso en concreto que necesites. ¿Vale? Una vez dicho esto, bien, ¿qué tipo de conectividad? El dispositivo tiene que ver también con la conectividad que voy a usar. Fijaros, aquí he hecho una bonita gráfica 2x2, como hacen los consultores, porque esto va a hacer gráficas 2x2, donde se ve el alcance, ¿vale? Lo lejos que llega la señal y el rate, la cantidad de información que necesito comunicar. Como veis, no es lo mismo para todos los sitios. Hay sitios que necesitan más alcance, sitios que necesitan menos, y el Wi-Fi no vale para todo. Fijaros IoT dónde está. Lo que decía antes de Low Power Wireless Access, redes de banda estrecha. Fijaros dónde está. Está en gran alcance con datos muy pequeños. Esto es IoT. IoT son sensores que te dicen esto está apagado, encendido, la puerta está abierta, está cerrada. No te cuentan, no te hacen un streaming de una película, por norma general. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros qué decisiones hay que tomar a la hora de comunicaciones. ¿Vale? Dentro del EPWA están las que están licenciadas y las que están sin licencia. Como os contaba antes, es una banda que está sin licenciar. ¿Qué problema tiene la banda sin? Pues la licenciada peor, porque tengo que pagar. Y es muchísimo peor. 5G está aquí metido. En la parte licenciada, las operadoras, evidentemente, van a la parte licenciada, donde las redes LTE tienen un estándar que se llama el estándar M, que está pensado para dispositivos IoT. Todo esto viene protocolizado, es decir, todo esto hay ingenieros desarrollando estos estándares. ¿Qué pasa? Que como buen estándar tarda unos años en funcionar. El 5G llegará y cuando llegue el 5G pues hay un protocolo específicamente pensado para dispositivos IoT. ¿Dónde está el IoT 5G? Bueno, pues ya lo sabéis, tarda un tiempo y más con la que está cayendo. Entonces, cuando esto llegue, pues estará la parte licenciada. Mientras tanto, y lo bueno que tiene es que la infraestructura la soporta la red de comunicaciones de las operadoras y promete ser más barata que la parte no licenciada. ¿Qué ocurre con la parte no licenciada? Parece mucho mejor, parece mucho más, parece el sitio para estar, ¿no? Porque total, me voy a estos tíos que no tienen que pagar licencias, que van a poner ahí 4 antenas, cubren la ciudad con 4 antenas o con 10 antenas. Quiero recordar que Madrid estaba cubierto con Sigfox con 8 antenas. Todo Madrid. Son, creo que somos 3 millones de personas y 6 millones en la comunidad. Bueno, en fin, no estaba mal. No está, o sea, hay sitios con más gente, pero bueno, lo que quiero decir es que con 10 antenas se cubre toda la ciudad. No está mal.
Entonces, bueno, parece que con 10 antenas lo ponen y pues súper barato. Ya, el problema que tiene es que no está licenciado y, por tanto, las interferencias no están garantizadas, que no va a haber interferencias. Tú puedes tener tu dispositivo en Sigfox, hay otro igual que está utilizando el mismo ancho de banda al mismo momento y se empiezan a pegar. Que los ingenieros ya han buscado cómo dentro de la propia tecnología de Sigfox meterse en las ranuras libres. Ya, pero es que hay más que no son Sigfox, que se llama LoRa, que se llama Telensa, que se llama Ngen. O sea, hay otro tipo de soluciones en Wave que utilizan esta banda y que se pegan, compiten por estar ahí. Ahora mismo que no hay gran popularidad de dispositivos, pues no pasa nada. Pero en un futuro es predecible que vaya a haber problemas. ¿Vale? En cuanto a comunicaciones. LTE, como os digo, es la respuesta de las operadoras de comunicaciones y bueno, se enfoca en esas aplicaciones que van a un montón de gente. ¿Vale? Bueno, aquí fijaros, las comunicaciones tienen diferentes categorías a nivel de interferencias, a nivel de calidad de la servicio, y NB-IoT, o sea, Narrowband IoT, está en esa parte de sensores masivos, donde mido el agua, pues eso, el gas, bueno, todos los ejemplos que pongo aquí, ¿vale? Control de estacionamiento, detectores de humo, bla, bla, bla. Todo ello, la industria 4.0 está en esta parte de sensores masivos y NB-IoT parece la apuesta lógica si yo quiero tener un dispositivo en la industria 4.0 más allá de unos años. Como veis, no es necesario meter un router, no es necesario meter un dispositivos más caros. 5G llegará. 5G llegará. El problema que tiene el 5G es que requiere un despliegue adicional. Entre el 4G, del 3G al 4G, no hizo falta este despliegue extra de infraestructura. Había que actualizar ciertos componentes dentro de las antenas, pero 5G sí que es un cambio más drástico. Requiere antenas a pie de calle, requiere una infraestructura mucho más densa que la que tiene 4G, con lo cual está tardando y por eso va a tardar un poquito más en llegar. ¿Vale? Fijaros la cantidad de protocolos que ha sufrido en LTE, desde LTE hasta el 5G. ¿Vale? Evidentemente hay casos de uso muy distintos. No es lo mismo que mi coche esté transmitiendo dónde está que una ambulancia o que la policía. Es decir, hay calidad de servicio y hay diferentes... todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cosas que, por ejemplo, los protocolos sin licencia no tienen. Hay diferentes... El estándar se crea para esto, de hecho, para tener en cuenta todos los posibles... Y por eso se lleva tantos años en hacer. Pero bueno, esto es una evolución para que veáis cómo se ha fragmentado. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en NB-IoT. Y cómo tendremos que llegar a MTC o a UMTC en función de la calidad de servicio que necesitemos. Evidentemente, una será más cara, otra será más barata. Vale, bien. Pero mi caso de uso podrá ser respaldado por esta tecnología de forma confiable. Sin embargo, las telcos tienen un dilema muy grande y aquí me gustaría sacar pecho porque esto lo viví yo. Ahora os cuento. Fijaros, esto, perdonad, suponiendo que todo esto ocurre, ¿vale? Las cosas van a estar conectadas. Billones de dispositivos, una fiesta, un montón de dinero. Pero el dinero, y ahora voy a hablar de dinero de las soluciones, ¿vale? Estos son dos gráficos, uno de Business Intelligence y otro de Machine Research. Machine Research son quizás los analistas más reputados dentro del mundo de IoT, pero la están liando como todos, pero son los que más detalle te dan, lo digo por si alguien quiere venderle algo a su jefe o a su comité de ejecutivo acerca de IoT, los mejores reportes, los analistas con mayor detalle en reportes son Máquina. Es mi recomendación personal. Cada uno que haga lo que quiera, no me pagan por ello, no me llevo absolutamente nada. Pero después de haber visto todos, no sé, yo diría que Gartner y Máquina son los más importantes, los más detallados. Esta previsión de la mano derecha es de Máquina Research y te hace un split del valor de las soluciones al loro, la bola de cristal que tiene esta gente, de lo que va a costar el dispositivo, revenues, o sea, lo que voy a ganar por dispositivo, por instalación, por conectividad y por servicios. Fijaros en la conectividad. Es esa línea verde que no se ve encima de instalación. Es decir, es una nimiedad
es una miseria. No es nada en comparación con el valor que tienen los servicios de M2M o lo que van a costar los dispositivos. Entonces, las telcos, que las operadoras de comunicaciones, estas de las que son responsables del 5G, decían, pero bueno, y si no hay valor en nosotros, si la comunicación no tiene valor, como os he dicho al principio, es una commodity, ¿qué demonios hacemos? Bueno, pues quiero contaros esto porque esto lo hice yo. Entonces, me parece que, o sea, porque es particular, me gustaría contároslo. Yo lo que hice fue, o lo que hicimos, bueno, yo no fui yo solo, evidentemente, lo que hicimos fue ver cómo podía cambiar las operadoras de telecomunicaciones para hacer algo innovador en este aspecto y capturar un poco más de valor en ese sitio donde veis que las telcos no tienen nada que pillar. Entonces, ¿cómo pillamos algo de valor, ya sea en dispositivos o en servicios? Bueno, pues si sabemos algo de la historia, es que fijaros, aquí hay una serie de commodities en la parte de arriba, el café, que te lo dan gratis en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, que te lo dan, toma para ti, el café, que vale $10 por kilo, agua, que es gratis en muchos sitios. Los teléfonos te los daban gratis, las televisiones no valen nada y las SIMs no valen nada, pero fijaros que cómo las empresas, las industrias son capaces de darle la vuelta a los dispositivos, no necesariamente conectándolos, pero con maniobras de marketing y con otro tipo de argucias, cómo son capaces de darle la vuelta a los dispositivos para cobrar. A mí el agua, por ejemplo, es algo que me fascina. El agua es agua, no hay ninguna diferencia entre el agua de una botella, o sea, a nivel molecular es prácticamente la misma agua. Tendrá algún tipo de diferencia de sabor y los italianos son muy intensos con su agua y con lo que sabe el agua, me lo puedo creer, pero vamos, el agua es agua, o sea, madre mía. Bueno, pues hay diferencias, o el Nespresso, ¿no? De $10 a 140 el kilo, que es una de café. Pues, ¿qué hacen las telcos? ¿Cómo poder hacer para que en el mundo de IoT poder capturar algo de valor? Bueno, pues esto lo hicimos hace 3 años y medio. Creamos este dispositivo. Este dispositivo es un dispositivo creado explícitamente, íntegramente en Telefónica, que desarrollamos nosotros, que incluye 2 cosas. Un Arduino completo, no tiene los interfaces para pinchar fácil, pero fijaros que tiene en los laterales, tiene como unas ranuritas, ¿vale? Si estuviéramos en clase física os lo enseñaría porque siempre voy con unos cuantos. Tiene unas ranuritas físicas donde se pueden clavar en placas de desarrollo son interfaces de entrada y salida, ¿vale? Esas ranuritas que veis en los laterales. Y lo que hace es un Arduino, pero con una SIM ya integrada. ¿Qué tiene esto de bonito? Pues fijaros que yo tengo un dispositivo, un despertador, y le digo al despertador, quiero que cuando salga la alarma, pues yo veo que los circuitos, ¿no? Que se dispara este relé. Bueno, pues el relé lo conecto a un par de pines de estos, le pongo batería por otro lado y automáticamente, porque como tengo todo el stack, todo el ecosistema comprimido, me he preocupado de construir los componentes hasta la SIM, tendría en una plataforma una API donde va a salir la información de ese despertador. Es decir, he ayudado con un dispositivo de este tamaño a recorrer todo el stack de IoT de una forma sencillita, con una OTA quiere decir actualizaciones over the air, actualizaciones remotas, que cualquiera puede programar para aplicaciones muy sencillas. Esto se desarrolló íntegramente en Telefónica y salió en CNET, en la revista norteamericana. O sea, nos pareció, esta es la forma que tenemos de coger una cosa que no tiene valor, que es una SIM, y darle algo y crecer en la cadena de valor para capturar más valor. ¿Vale? Esto, bueno, nos dio lugar a una serie de casos de uso que ya os contaré en la parte de aplicaciones, súper sencillos y súper divertidos. Ya os iré contando. Bueno, esto lo llevé yo, así que por eso os lo he contado, porque me parece bonito contarlo. Una vez que tenemos esa información, ese API lo guardo en algún sitio, ¿vale? Bueno, pues ¿dónde lo guardo? Varias plataformas. Como os contaba antes, está Microsoft. Si buscáis Azure IoT, tenéis toda una suite. Y aquí os pongo esto para que veáis que las plataformas, las Amazon, que ven donde hay negocio, pues dijeron, vamos a hacer que nuestro web service, que es un ordenador sin más, o que es un servidor enorme, pero no está particularizado, vamos a crearle como plantillas, como si fuera un WordPress. Le vamos a crear unas plantillas para, en función de tu caso de uso, creas, tienes que, mediante un botoncito, le das a un botón y despliegas los recursos que necesitas para tu aplicación IoT.
¿Qué necesitas? Un sitio de e-commerce, pues le creas esta plantilla. Un sitio para compartir media, pues esta plantilla. Estas plantillas las han creado también para IoT. ¿Vale? Plantillas para crear, ¿qué tienes? Un wearable, esta plantilla. ¿Qué tienes? No sé, un coche, utilizaría esta plantilla. Una cámara de vigilancia, esta otra plantilla. Un smart home, esta plantilla. Es decir, han particularizado la plataforma para recoger toda esa información. Porque una vez que llega la información a la plataforma, tienes que tenerla redundada, disponible, puedes tener picos de consumo, puedes tener fallos, o sea, puedes tener fallos, hay un montón de cosas que pueden ocurrir, ¿vale? Tanto a nivel dispositivo como a nivel aplicación, con lo cual todo eso tiene que estar soportado por el backend. Esto es lo que se construye en el backend, tiene que estar redundado, en fin, un montón de cosas, ¿no? Aquí veis un stack, un pay as you grow, que dicen ellos, donde cada una de estas cosas son bloques que se despliegan dentro de la aplicación, ¿vale? Pues desde consolas, identidad, o sea, por ejemplo, la identidad de los usuarios. Yo tengo que tener diferentes perfiles que pueden tener diferentes superpoderes con los dispositivos o con la información. Pues o me pico eso de cero, bueno, cuando digo pico quiero decir programo, perdón, o me programo eso de cero o utilizo el bloquecito que tiene ya Amazon. Clic, clic y lo pongo. Caché elástico, en fin, hay un montón de cosas, CDNs, almacenamientos, exportaciones. Si yo quiero exportar los datos a Excel o a CSV, pues ¿cómo hago esto? Pues lo mismo. Pues tengo un botoncito donde me instala una librería que me permite exportar de forma sencilla los datos a CSV. Es decir, lo que intentan es hacer que sea sencilla la gestión de la plataforma y de todos los datos de estos dispositivos de IoT, ¿vale? Esto, sin embargo, tiene problemas porque tienes que aprender cómo funciona lo de Amazon. Y aquí la gracia, como os conté al principio, es la interoperabilidad. Entonces, hay una gran oportunidad en crear interoperabilidad. Mucha gente, muchos players están intentando crear diferentes plataformas lo más abiertas posibles, lo más open source posibles, para que cuantos más desarrolladores capturen, pues mejor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo una serie de plataformas que están particularizándose para crear SDKs y crear, pues lo que hizo Apple con su Apple Store, ¿vale? Todos tienen la misma idea, ¿vale? Todo lo que quieren es crear un SDK con Service Development Kit, un paquetito de desarrollo que se lo das a los desarrolladores lo instalan y son capaces de crear una aplicación en muy pocos clics. Bueno, no son clics, pero en muy poco tiempo. Cada uno está jugando su guerra y bueno, pues fijaros que cada uno de los diferentes sectores tiene diferentes aplicaciones completamente distintas o plataformas completamente distintas. ¿Vale? ThinkWorks, SAP y Bosch, yo diría, General Electric está particularizándose en energía, muy particularizada en energía. ThinkWorks es quizás está creada de cero para ayudar a la industria IoT. SAP tiene cosas preciosas, como que está integrado directamente con un SAP. Así que a una empresa se llama HANA, el sistema de SAP, con lo cual, cada una, como veis, tiene sus propias bondades. Bosch se integra con todos los dispositivos Bosch que hay en el planeta, que será que no hay. Hay muchísimos. Entonces, hablo de industria IoT porque en general, si trabajáis en IoT o hacéis alguna solución en IoT, es muy probable que acabéis allí. Hay más, por eso os pongo más, pero vamos, es muy probable que sean los sitios donde cabéis. General Electric, como digo, se encarga de gestión de aplicaciones con una resiliencia y de plataformas con una resiliencia y una criticidad como pueden ser molinos de generación eléctrica, molinos de generación de energías renovables, mantenimiento de plantas de energía renovable. Eso es IoT. Entonces, eso tiene que estar gestionado mediante algún sistema solvente. Y esos son los sistemas que propone esta gente. Pero, como digo antes, no existe interoperabilidad. Están pegando entre ellos. ThinkWorks se pega con SAP, que se pega con Bosch. Entonces, yo me acabo casando con una de las soluciones. Y ese es el problema, uno de los problemas que hablaré a continuación, no hoy, pero en la próxima sesión, los problemas graves que tiene y cómo solucionarlo, ¿vale? Y qué tipo de iniciativas hay. Porque los desarrolladores son muchos.
¿vale? Y llegan a IoT bastante rápido. Lo que ellos quieren, todo lo que esta gente quiere, es que... Uy, se me han descogeringado aquí las cifras. Bueno, lo que quieren, hay ya aproximadamente 10 millones de desarrolladores, lo que quieren es capturarlos para que vayan a su plataforma, porque cuantos más desarrolladores tengas en tu ecosistema, más valor tiene, y si no, que se lo digan a Apple. El valor de la Apple Store es el que es porque tiene toda esa cantidad ingente de desarrolladores trabajando para ellos. Y por último, en la sesión de hoy os quiero hablar un poco de Big Data, ¿vale? De toda esta información que ha llegado a la plataforma y que la tengo ya almacenada en una serie de libros y de discos duros gigantes, pues cómo la proceso, porque Big Data tiene mucho de IoT, mucho de IoT. Bueno, pues para construir una estrategia de Analytics en IoT hay que entender las 4 Vs, que es tradicional de Big Data, que son velocidad, las siguientes les los cuento. Utilizaciones de Big Data, centrarse en las necesidades de los clientes y formular la estrategia de Big Data, ¿vale? Son como 4 pasitos para intentar crear esta estrategia de Analytics, ¿vale? La primera es la de las 4 Vs que os contaba. Volumen, variabilidad, que quiere decir la cantidad de lo síncrono o asíncrono que llegan los datos, variedad, la heterogeneidad o homogeneidad de los datos, volumen, pues evidentemente más o menos datos, y velocidad, pues la rapidez o la criticidad del procesado de esta información y de recepción de esta información, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de formular tu solución de Big Data, que no voy a entrar, evidentemente, pero bueno, para hacer tu estrategia Analytics es necesario entender qué tipo de dato y con qué velocidad, con qué variedad. Una de las cosas más importantes, y esto sí que esto le toca a IoT, que hay que hacer en Big Data, no sé si alguno ha hecho algo de Data Science, pero el 60% probablemente de todo el Data Science, o el 70% si me pongo histórico, sería ordenar los datos, capturar y ordenar. Eso lleva un montón de tiempo y es complejo, no es inmediato. Luego ya procesamos y pintamos y eso será muy bonito. Pero el 60% del tiempo va a ser capturar los datos y darles una coherencia. Eso es parte de IoT y eso es, bueno, eso es en cuanto a variedad y es fundamentalmente de las cosas más importantes que hay que hacer para todo esto. ¿Vale? Bueno, luego hay diferentes, en cuanto a la propuesta de valor que se puede hacer en Big Data, pues hay diferentes estadios, ¿no? Desde puramente descriptivo, se te ha roto la máquina, diagnóstico, se te ha roto porque esto existe, ¿vale? Acelerómetros que se colocan en máquinas de industriales. Un acelerómetro, no sé si habéis visto alguna, no sé si sabéis lo que es una pastillita de cuarzo, es un chip que se coloca y te dice, bueno, lo tienen los teléfonos, ¿vale? Es lo que sirve para saber si está vibrando, o sea, es un sensor de vibraciones y de movimiento, pero de movimiento físico, o sea, tiene que ir pegado solidariamente al dispositivo. Entonces, se colocan en grandes máquinas, se colocan acelerómetros que dan unos patrones, ¿vale? Una especie de ruidos. Si lo miráis, es como una gráfica de ruido del movimiento en los diferentes ejes de esa máquina. Entonces, cuando se rompe la máquina, puedes poner un sensor para saber que se ha roto una polea. Pero es que con esos acelerómetros y mirando el ruido, puedes predecir que esa polea se va a romper. ¿Vale? Eso es análisis, eso es analítica sobre esos datos y tiene que ver con IoT porque ese acelerómetro hay que colocarlo. Tiene que estar conectado y tiene que llegar a algún sitio, tengo que almacenarlo. Por eso lo contaba aquí. O sea, fijaros cómo las dos tecnologías son muy, muy próximas. ¿Vale? Y bueno, luego lo de prescriptivo, que ya sería el colmo, ¿no? De, bueno, es que no solamente es que estoy viendo los patrones y me puedo anticipar 3 semanas a que esa máquina se va a romper, así que voy pidiendo la pieza para que cuando llegue el tiempo de downtime de la máquina sea en lugar de 2 semanas, pues que sea una o que sea un día. Y entonces se ha ahorrado X% de dinero. Pues fantástico. Pero bueno, como veis, hay diferentes estadios a la hora de buscar, de entender el caso de uso de Big Data. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que hacerse 3 preguntas fundamentales cuando vayas a plantearte esto. Cuando tengas mucha información. Esto solo en el supuesto de que tenéis mucha información de IoT. Si la tenéis, pues fantástico. Si no, pues bueno, pues a esperar a tenerla. En teoría debería estar, ¿vale? Cómo usamos los datos, cómo generamos valor y cómo monetizamos.
¿vale? Y por último, bueno, os cuento un poco aquí, no voy a leerlo, pero cómo formular la estrategia, ya sea como insight de negocio, para generar más valor o para incluso crear un nuevo servicio. Entonces, como os decía al principio, ya para concluir la sesión de hoy, la cadena de valor de IoT es esta de aquí, ¿vale? Es otra forma de representación. Fijaros que aquí os pongo, hay 3 bloques, ¿vale? Bueno, hay 4 líneas. La primera es la que dibujitos para entenderlo fácil, ¿vale? La segunda sería los dispositivos, donde tenemos partes genéricas, partes específicas y todo lo que viene a ser la comunicación y el software y demás. El siguiente bloque serían las comunicaciones. El tercero sería gestión de dispositivos, gestión de las comunicaciones, ¿vale? Si yo tengo 4.000 SIMs, ahí las operadoras te dan, o 4.000 dispositivos de lo que sea, te dan herramientas para poder gestionar y desgestionar las SIMs, para encenderlas, apagarlas de forma remota. Por eso digo communication management, ¿vale? Y dispositivo management, o sea, gestionar el firmware de forma descentralizada. Gestión de datos, seguridad, identidad, integración con otros productos y ventas. Y bueno, una pequeña descripción y abajo del todo os cuento la cantidad de fabricantes o cuánta gente hay metida en cada uno de los tinglao. Como veis, en la parte de aplicaciones y de plataforma es quizás donde menos hay. Lo que ha llevado a un florecimiento de plataformas de IoT contadas a día de hoy en, creo recordar, 450 plataformas diferentes de IoT, ¿vale? De estas hablaré en la próxima sesión. Por tanto, el juego a lo que se dedican todos los grandes players es a comprimir la pila, compress the stack, que es lo que os decía antes. Todo esto, fijaros lo que hacen los diferentes grandes fabricantes. Unos se quedan antes, otros se quedan detrás, unos empiezan en un sitio, otros empiezan en otro. Pero lo que quieren hacer es reducir esta gran y larga cadena de valor porque es complicado para poner soluciones en funcionamiento. Y creo recordar que esta es, bueno, no, queda una más. ¿Quién lidera esta carrera? Bueno, os pongo aquí una descripción. Tranquilamente la podéis leer cuando tengáis tiempo. Como os he dado bastantes insights. PTC son los de ThinkWorks, ¿vale? Bueno, está aquí puesto para que lo... Porque no es o sea, el nombre era ThinkWorks, pero el conglomerado se llama PTC. Y bueno, como veis, hay diferentes players. Los que vienen del mundo de hardware o del mundo de chips, ¿vale? Estos de aquí, Intel, Samsung y Qualcomm. Los consultoría tecnológica, como puede ser IBM, PTC o General Electric. Y los fabricantes y los GAFAs o FANGs, como los llaman ahora, Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook. Facebook también está metido en todo esto.